Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Suscríbase a nuestra plataforma, suscríbase a Tele Santo Domingo y ayúdenos con sus reflexiones, con su apoyo, con todo lo que usted pueda, porque hay que mantener la comunicación en alto, la comunicación que sirve para algo, no la que se compra y se vende, como se compra y se vende la carne de puerco, los plátanos, etcétera. Sí, no, la que sirve para algo. Para decirle a usted, por ejemplo, que la política no debe dejarse en manos de los negociantes. Por ejemplo, la política es una actividad de servicio y debe ser una actividad de servicio. Y tenemos que luchar para que lo sea, no para que sea un mercado más, donde se compra y se vende la gente, como se compra y se vende la carne de res, como se compra y se vende cualquier mercancía, La política no es un mercado como la medicina, no debe ser un mercado, que la medicina no debe ser un mercado, aunque hay médicos que lo miran como su mercado. Hay médicos que lo ven como su mercado, claro que sí. Y así lo mismo usted puede ir a cualquier otra profesión, pero la política sobre todo es la política del gobierno, es la política de gobernar, es la política de administrar el Estado, es la ciencia, si es que es una ciencia, muchos lo discuten, ¿verdad? Muchos lo discuten, pero es ese arte que decía Juan Pablo Duarte, que sirve y debe servir para bien administrar el Estado, para bien administrar y bien hacer el gobierno con miras a resolver los problemas de los pueblos, con miras a servirle a los pueblos, a sus pueblos. Los políticos deben estar para servirles a los pueblos y la política está pensada y tiene que estar pensada para eso, para servir a los pueblos. De manera que quien le diga a usted que la política no sirve y que los políticos son todos iguales, dígale que está muy equivocado, porque todos los médicos no son iguales. Por ejemplo, para que lo digamos así, ni todos los maestros, ni todos los demás profesionales, no son iguales todos. Todos los políticos no son iguales y todos los gobiernos no son iguales. Por sus obras usted se da cuenta, por sus obras usted los conoce. Y todos esos que andan, ya me voy para aquí, después me voy para allá, atento a que cuántos millones me gano aquí, cuántos millones me dan allá, esos son los que se venden como carne. Como carne, se pican como carne y se venden. Esos son los que no sirven para nada, claro que sí. Ya van para acá, ya van para allá. Y desde luego los gobiernos que se dedican a comprar esa carne tampoco sirven, porque no se respetan. Pero eso es parte de un fraude que se monta. Con encuestas, con percepción, creando percepción, claro que sí, porque hay que crear la percepción de que tengo a mis enemigos destruidos, tengo a mis enemigos aplastados, tengo a mis enemigos comprados, los tengo comprados a todos. Y ahora nadie puede contra mí, de manera que usted sabe, aquí el que va a seguir soy yo, no vaya ni siquiera a votar, porque ¿para qué? Si ya yo tengo un 80, y tengo un 70, o tengo un 60, o tengo todo, claro, porque ese tipo de política es la que hace daño, porque es la política de los comerciantes, es la política de los negociantes. Claro que sí, que van al gobierno a acumular más. Y el primer comerciante y el primer negociante, en el caso de la República Dominicana, es nuestro presidente, que declaró cuando llegó ahí 76 millones de dólares. Óigalo, 76 millones de dólares, o mejor dicho, no los declaró. Salieron en los papeles de Pandora, junto con los millones del presidente Lazo de Ecuador, que ha provocado un caos en el Ecuador, junto con los millones de Sebastián Piñera en Chile. Ahí salieron los millones del presidente de aquí, salieron ahí esos millones, 76 millones de dólares, que ya hoy, 4 años después, deben andar por más de 80 millones de dólares en paraísos fiscales, blanqueando dinero,
Y además de eso, evadiendo impuestos, porque para eso es que usted se lleva sus cuartos para el extranjero, para evadir las cargas impositivas que tendría que pagar aquí. Entonces, ¿quién es el primer negociante? Nuestro presidente, lamentablemente, y piensa como gran negociante. Este es un tema serio, este es un tema muy... sí, porque da para muchas cosas, para ustedes decir muchas cosas de esto. Porque eso que dicen de que en los gobiernos quienes deben estar son los negociantes, están muy equivocados. En el gobierno y en los gobiernos y en la política deben estar los hombres y las mujeres mejor preparados y más dispuestos a servirle a sus pueblos. Los más dispuestos a servirle a sus pueblos. De ahí que la política sea una actividad fundamental, sine qua non, es decir, indispensable. Sí, señor, la política es eso, y allí deben ir los hombres y las mujeres mejor preparados, los mejor intencionados, los más dedicados, los más monjes, los que sean como las monjas que van a los hospitales y se meten allí a servirle a los enfermos y a hacer lo que hay que hacer. Son los mejores políticos y son las mejores políticas, sí, señor. Los negociantes lo que hacen es eso que estamos mirando, comprar y vender. Y qué bueno, pero cuando están en los negocios, creando empleo, creando fuentes de trabajo, creando riqueza, pero cuando están en la política lo que hacen es corromper la política, como se está corrompiendo la política, preparando un fraude electoral que se viene preparando hace años, que tuvo un pico, ahí como lo vimos en febrero, esta compra y venta de todo, y que bueno, se encamina hacia lo mismo. Si no vamos a detener eso, tenemos que ir a detener eso, votando, a votar masivamente todo el mundo en contra de esta sinvergüencería que se ha instalado en la República Dominicana. Diga usted. Aunque se supone que no hay nada nuevo bajo el sol. Así mismo. La verdad es que yo, en términos muy personales, sigo enamorado de marzo, de abril y de mayo. Parecería este un periodo a través del tiempo, un periodo en el que se pueden suponer las variables que son constantes, pero que generalmente pare cosas nuevas. Es un periodo fértil en todo el sentido de la palabra. Fertilidad en la naturaleza, agricultura vamos a llamarle, fertilidad en el campo. Técnicamente podría hablarse incluso hasta de es cuando renacen, después de largos inviernos, renacen la vida, que se alimenta del sol, se alimenta de eso que llamamos la primavera y ya luego del verano. Pero eso mismo hace que ciertos eventos resulten de alguna manera impredecibles, por así decirlo. Y me quiero referir en concreto a abril. Dos eventos importantísimos en nuestra historia, de naturaleza distinta aunque parecidos. Y también en el contexto de las variables constantes. Hablo del 22 de abril, 22, 23 de abril del 1984. Y ya hemos hablado antes del 24 de abril de 1965, 24 hasta el 28, digamos. Incluyendo la clase política, eso que después le han llamado clase política, y vamos a decirlo, los activistas políticos entonces, con expresiones muy concretas en términos políticos. Por ejemplo, en el 65, probablemente solo Don Juan
y la cúspide o la cúpula de militares constitucionalistas que tenían sus propios líderes, como fue el coronel Fernández Domínguez, como lo fue Francisco Alberto Camaño, y ese núcleo pequeño, que era la expresión política, la expresión militar de una línea política concebida por el profesor Juan Bosch para recuperar lo perdido en el 1963 con el golpe. Pero solo este pequeño núcleo planeó y ejecutó un plan, el plan. Y de ahí salen los resultados, los eventos, las situaciones que se generaron a partir de ese plan. En general, el pueblo que se hizo protagonista no supo, hasta el momento en que se produjo la acción de la vanguardia político-militar, no sabía, no estaba consciente de qué iba a acontecer y de cuál iba a ser el curso inmediato de esos acontecimientos, las consecuencias. Y el pueblo la pagó con vida, lo pagó con sacrificios y demás, y con mucha resistencia a la invasión norteamericana y a los golpistas. Pero usted tiene el 22 y el 23 del 84, de 1984, que tiene otras características. ¿Pero en qué se parece? Bueno, que en realidad nadie sabía lo que iba a suceder. Ni la supuesta izquierda, ni la supuesta, la derecha, propiamente, en particular el Partido Reformista, que era el que más involucrado estaba y estuvo en aquellos momentos en que ellos atizaron lo que sucedió finalmente, que fue ni el pueblo fue sorprendido. De regreso de la Semana Santa, lunes por lo tanto, que se comenzó a ejecutar un plan de parte de las autoridades dominicanas, pero sugerido o impuesto o establecido, qué sé yo, por el Fondo Monetario Internacional, que implicó inicialmente que de ese lunes estaba decidido el incremento en los precios de los productos básicos. Es decir, lo que el pueblo dominicano de entrada necesita en su cultura, en su idiosincrasia de cómo es que nos alimentamos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando del pan en principio, que es lo más sensible en ese momento, y algunos productos básicos más. La respuesta fue espontánea, tan espontánea que bien llega el propio profesor Juan Bosch a explicar aquellos acontecimientos como poblada. ¿Qué es? Una respuesta que inicialmente no es una respuesta política, espontánea, fundamentalmente, que es atizada en las horas posteriores por gente que entonces financió la quema de neumáticos, que financió a esa lumpenocracia barrial, dándole dinero para que hicieran barricadas y protestas, y todo ello por abajo. Ese accionar político reformista fundamentalmente. Porque la izquierda, todo esto estuvo realmente al margen de esos acontecimientos. Se trata de integrar o trata de entender aquello, pero no fue una protagonista en términos políticos. Por igual tampoco lo fue el Partido de la Liberación Dominicana. A pesar de que ya era una fuerza de vanguardia y un partido político conducido por el profesor Juan Bosch, que se abocó a estudiar ese proceso. ¿Qué quiero destacar? Que ni en el 65 ni en el 22 todo estaba conocido por la gente, por la mayoría de la gente. Y de hecho no se sabía hasta dónde iban a llegar esas situaciones. Y bueno, fueron bastante trágicas. Esos eventos fueron trágicos. Pasa lo mismo ahora.
aunque hay quienes decidieron ya el destino, el futuro electoral dominicano, la verdad es que la política eso tiene de interesante, que no todo está perfectamente calculado, ni diseñado, ni predicho. Y en abril, entonces, pasando ahora a abril, vamos a mayo. Primera vuelta, con resultados que cuantitativa o cualitativamente, bueno, pues ya veremos los resultados. Pero nadie sabe qué puede suceder en este país. ¿Por qué? O porque al igual que en las otras eventos que he hecho referencia, queridos dominicanos, dominicanas y Ramón en particular, el futuro está diseñado con respecto a variables que en realidad tomarán forma a partir no solo de los resultados en sí mismos, sino a partir de la fecha a la que nos estamos refiriendo, probablemente a junio. Estoy hablando de la ya anunciada reforma fiscal, que es un palo acechado, por lo tanto, porque ha sido postergada, porque no ha sido asumida como política de Estado por quienes gobiernan. Y será un palo acechado, porque nada tiende a que se retome la estabilidad económica, el crecimiento y demás en medio de todo del vendaval planetario, si se quiere, mundial, geopolítico, que garantice niveles de vida y de equidad en la República Dominicana. De alguna manera, lo conquistado se va a perder. Es lo que uno puede ver en lontananza. Entonces, ¿qué va a acontecer? El propio tema haitiano. Ya vemos a un gobierno dominicano mucho más cercano, con designios que no dependen incluso de la opinión de los dominicanos, de la mayoría de nosotros, sino del curso de los acontecimientos. Estamos ajenos en términos reales a lo que va a ser la política del gobierno o del Estado dominicano frente al tema de la migración. Tanto de nuestra migración hacia afuera como de la inmigración. Las dos cosas. En términos laborales, aquí lo que vemos es, de alguna manera, a la ADP demandando aumentos y reajustes salariales porque puede presionar, no así otros sectores. Ahí tenemos al Colegio Médico Dominicano en negociación por igual, en un forcejeo en términos generales. Y en términos laborales, lo que podríamos visualizar es un incremento del desempleo, de la falta de oportunidades para los jóvenes por el tipo de demanda previsible, de demanda laboral de parte del sector empresarial, y porque también hay grandes carencias en materia de formación técnico, profesional y científica en nuestro país. Entonces, nosotros tenemos acontecimientos que recién pueden comenzar a irse cuajando con la temperatura de mayo y posteriormente de la segunda vuelta en junio, pero ahí no se quedan. Esos eventos van a generar acontecimientos que pueden parir una politización distinta a la que predominó a partir del 20, que es, vamos a sacar al Partido de la Liberación Dominicana, que tiene condiciones para resistir presiones internacionales, que tiene una visión del Estado, que conoce el Estado, que puede seguir desarrollando políticas de Estado más coherentes y más eficaces y competentes y lo que usted quiera. Estamos frente a una coyuntura que obliga
a un ejercicio también de la pedagogía política, porque no se trata solo de que a usted lo lleven como ganado a votar, ni unos ni otros, sino a que usted entienda la trascendencia, lo que se va a desprender de que usted haga una cosa u otra, como ir a votar o no votar, o por quién votar. Y hacia allá yo llamo la atención. Hay cosas que suceden en la primavera, que suceden en el verano, no en otoño ni en el invierno. Y estos son nuestros meses de grandes luchas, de grandes acontecimientos que pueden beneficiarnos como sociedad, como pueblo, como nación, como país, o pueden finalmente estancarnos, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.